La tormenta de arena finalmente comenzaba a despejarse sobre la base operativa avanzada, Bravo. Cuando el sol atravesó la neblina a las 07:30 horas, una mujer vestida con ropa civil sencilla se acercó al helicóptero Black Hawk estacionado en la pista. Su mochila desgastada colgaba de un hombro. El aire matutino aún llevaba el filo del frío del desierto, pero ella caminaba con un propósito firme hacia la aeronave, donde los miembros de la tripulación realizaban sus revisiones previas al vuelo. Bienvenidos a Historias Humanas. Antes de continuar con esta increíble historia, díganme en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos están viendo hoy y si alguna vez los han subestimado completamente por su apariencia. El teniente Carlos Mendoza fue el primero en verla. Su uniforme recién planchado destacaba entre los alrededores desgastados de la base. Se movió para interceptar su camino con la seguridad agresiva de alguien que ha estado esperando una oportunidad para imponer su autoridad. Su mano fue hacia su arma al colocarse directamente frente a ella, bloqueándole el paso al helicóptero. «Señora, esta es una aeronave militar restringida», anunció su voz resonando a lo largo de la línea de vuelo. «Los civiles no tienen permitido acercarse a este pájaro». La mujer se detuvo, encontrando su mirada con una calma que lo desconcertó. Medía alrededor de 1,65 metros, cabello castaño oscuro recogido en una sencilla cola de caballo, sin maquillaje en el rostro. «Tengo autorización», dijo simplemente, su voz sin desafío ni sumisión. Las cejas de Mendoza se alzaron incrédulas y llamó a varios soldados que estaban cargando equipo cerca. ¡Escuchen esto!, gritó con una risa sin calidez. «Tenemos una turista que cree que puede unirse a una misión de combate». Los otros soldados se acercaron, algunos curiosos, otros ya sonriendo ante lo que prometía ser entretenimiento matutino. La confianza de Mendoza creció con su audiencia, hinchando el pecho mientras observaba a la mujer con evidente desdén. «¿Te perdiste del grupo de prensa, señora?», preguntó con tono condescendiente. «¿Eres una de esas esposas de contratistas que cree que tener acceso a la base significa poder ir a donde se le antoje?». La mujer permaneció inmóvil, su respiración constante a pesar del creciente grupo. El viento del desierto se levantó ligeramente, levantando polvo a sus pies, y por un momento, el dobladillo de sus pantalones se levantó lo suficiente para revelar unas botas de combate desgastadas. El cuero estaba marcado y descolorido por el uso pesado. Mendoza no las notó. Demasiado centrado en su actuación, se acercó más, usando su altura para intimidar. Su lenguaje corporal gritaba amenaza. «Escuche bien, señora, porque solo lo diré una vez», dijo, hablando lentamente como a una niña. «Esta es una instalación militar. Ese es un helicóptero militar. Y usted es una civil que está a punto de ser escoltada fuera de esta base si no se da la vuelta ahora mismo». La mochila de la mujer se movió ligeramente cuando ajustó su postura y por un breve momento, un parche en uno de los lados quedó visible a través del polvo y las sombras matutinas, aunque sus detalles seguían siendo poco claros. Sus manos, colgando sueltas a los lados, mostraban cicatrices que no provenían de accidentes domésticos. «¿De dónde es usted?», continuó Mendoza al no recibir respuesta. «¿De algún pueblito donde nunca aprendieron a respetar la autoridad? ¿O es de esas groupies militares que rondan las bases fingiendo ser soldados?». Los ojos verdes de la mujer nunca se apartaron de su rostro, y algo en su mirada hizo que Mendoza retrocediera medio paso sin darse cuenta, antes de corregirse. Más personal había dejado sus tareas matutinas para observar. Algunos tomaban fotos con sus teléfonos, ya fabricando historias para contar en el comedor más tarde. El jefe de tripulación del Black Hawk había detenido su inspección, aún con la llave en la mano, observando con una expresión que empezaba a cambiar de diversión a algo más serio. El sol ya se alzaba en el cielo, proyectando largas sombras sobre la pista. Mientras la voz de Mendoza se volvía más fuerte y agresiva, la dinámica entre ellos revelaba mucho sobre la cultura militar, las jerarquías y sobre quién supuestamente pertenece en ciertos lugares. Entre la multitud, una especialista del taller de vehículos cruzó los brazos, reconociendo en el tono desdeñoso de Mendoza la misma actitud que enfrentaba cada día, la suposición automática de que ciertas personas no pertenecen a ciertos espacios. Los soldados presentes estaban a punto de recibir una lección sobre por qué las apariencias pueden ser la forma más peligrosa de engaño. El sargento mayor Rodríguez supervisaba la carga de cajas de munición cuando la voz elevada de Mendoza captó su atención. Veterano con 24 años de servicio y 4 despliegues de combate, Rodríguez se acercó con la calma de quien ha desactivado muchas situaciones tensas.
A diferencia de la postura agresiva de Mendoza, Rodríguez transmitía la confianza tranquila que solo da la experiencia real. Analizó rápidamente la escena. La compostura de la mujer, el rostro enrojecido de Mendoza y la multitud creciente. ¿Tenemos una situación aquí, teniente?, preguntó, aunque no era realmente una pregunta. Mendoza se enderezó aún más, claramente aliviado de tener respaldo de un suboficial que seguramente apoyaría su posición. «Esta civil está intentando abordar nuestra aeronave, sargento», reportó con tono oficial, aunque su voz dejaba entrever emoción. «Alega tener autorización, pero se niega a mostrar identificación o abandonar el área. Estaba explicándole los protocolos de seguridad cuando usted llegó». Rodríguez asintió lentamente y se volvió hacia la mujer. Su enfoque era más profesional, aunque también contenía una cierta condescendencia. «Señora, entiendo que tal vez tenga una credencial de prensa o algún tipo de pase de contratista, pero esta es una misión de combate, no un transporte. Cualquiera que sea su autorización, no se extiende a operaciones tácticas». La mujer se llevó la mano a un bolsillo con un movimiento tan suave y ensayado que Rodríguez se tensó ligeramente. La mano de Mendoza salió disparada, agarrándole la muñeca antes de que pudiera completar el gesto. La rapidez de su reacción sorprendió a todos, incluso a él mismo, pero lo disimuló con arrogancia. «No me importa qué documentos tenga», declaró apretando su agarre. «Podrían ser falsificados, credenciales robadas, cualquier cosa. Usted no va a subir a ese helicóptero». La otra mano de la mujer permaneció completamente quieta y no intentó liberarse del agarre de Mendoza. Su voz, al hablar, llevaba un matiz que podría haber sido diversión. «Teniente, va a querer soltarme el brazo ahora mismo». La autoridad serena de su tono hizo que varios soldados intercambiaran miradas. El rostro de Mendoza se puso aún más rojo, interpretando sus palabras como una amenaza. «Me está amenazando, señora. Porque añadir amenazas contra un oficial uniformado a los cargos de invasión y acecho hará que este día sea mucho más largo para usted». Sacó su radio con la otra mano, haciendo un show de llamar a la policía militar. La expresión de la mujer no cambió, pero su postura se ajustó sutilmente. Un mecánico del helicóptero, un especialista mayor que había estado observando desde cerca de la aeronave, dejó sus herramientas y dio un paso adelante. Había algo en su manera de mantenerse firme, una ligera redistribución de peso que activó una alarma silenciosa en los veteranos. Rodríguez también lo notó, frunciendo el ceño mientras reevaluaba la situación. «Señora», dijo ahora con más cuidado, «¿con quién está usted exactamente?». Antes de que pudiera responder, Mendoza volvió a interrumpir, su voz subiendo para que todos escucharan su supuesto control. «Ella no está con nadie, sargento. Mírela. Sin insignias de unidad, sin identificación visible, ropa civil. Es obviamente una desquiciada que se metió en la base. Tal vez deberíamos llamar a los médicos, no a los MPs, que le hagan una evaluación psicológica». La ofensa flotó en el aire como un reto. Su suposición de que una mujer fuera de uniforme no podía pertenecer ahí decía más de él que de ella. La multitud ya era grande. Una mezcla de soldados novatos, sargentos veteranos, personal de apoyo y contratistas formaban un semicírculo en torno al enfrentamiento. Muchos aún lo veían como espectáculo, pero algunos suboficiales con más experiencia comenzaban a sentirse incómodos. Cuando la mujer volvió a hablar, sus palabras fueron medidas y precisas. «Teniente Mendoza, ¿verdad? Es nuevo aquí, ¿cierto? Apuesto a que está en su primer despliegue, tal vez tercer mes en el país». El agarre de Mendoza se tensó involuntariamente. ¿Cómo sabía su nombre si él no se lo había dado? Y su evaluación de su tiempo en el terreno era inquietantemente certera. «¿Qué le hace pensar que sabe algo de mí?», respondió él, aunque con menos convicción. «5 semanas después de Kandahar», continuó ella como si no lo hubiera escuchado, todavía intentando demostrar que merece estar aquí, todavía creyendo que el uniforme lo hace especial. Su mirada recorrió la multitud antes de regresar al rostro cada vez más inseguro de Mendoza. «Está a punto de aprender una lección importante sobre las suposiciones, teniente». El calor de la mañana empezaba a intensificarse. El sol, ya completamente por encima del horizonte, golpeaba con fuerza a la multitud reunida. El sudor perlaba la frente de Mendoza, aunque no estaba claro si por la temperatura o por el giro inesperado de la situación. Soltó abruptamente la muñeca de la mujer como si le quemara y dio un paso atrás. Su mano fue hacia su arma de nuevo, sin desenfundarla, pero dejando clara la amenaza. Rodríguez se colocó ligeramente entre ambos, sus instintos finalmente superando su juicio inicial. «Señora»,
Necesito que alcance lentamente la identificación que intentaba mostrarme, dijo con tono neutral, cargado de una precaución que reflejaba que quizás había cometido un grave error. La mujer obedeció con lentitud deliberada, sacando una pequeña carpeta de cuero de su bolsillo. Pero antes de que pudiera abrirla, el sonido de pasos firmes sobre el concreto hizo que todos giraran la cabeza. El coronel Miguel Santos, conocido por su indicativo de llamada Cobra, se acercaba desde la dirección del centro de operaciones. Santos caminaba con la cadencia característica de alguien que ha pagado precios físicos por su servicio. Una ligera cojera, resultado de una herida antigua que nunca sanó del todo. Su sola presencia cambió la dinámica de inmediato. Los soldados se pusieron firmes. Los contratistas dieron un paso atrás respetuosamente. A sus 48 años y con más de 26 de servicio, incluyendo múltiples giras de combate, Santos imponía respeto solo con estar ahí. «Teniente, ¿cuál es el problema aquí?», preguntó con voz ronca y autoridad absoluta. Mendoza se irguió tan rápido que casi saluda antes de recordar que estaban en zona de combate. «Señor, esta civil intentó abordar el Black Hawk sin autorización. Cuando fue confrontada, se negó a cumplir con los protocolos de seguridad y emitió amenazas vagas contra personal militar. Estaba en proceso de detenerla cuando usted llegó». El rostro curtido de Santos permaneció impasible mientras absorbía el informe. Sus ojos pasaron de Mendoza a Rodríguez y finalmente se posaron en la mujer que permanecía tranquila entre ellos. Su mirada se detuvo en ella un momento. Un destello de reconocimiento pasó por su expresión antes de moverse a la mochila que cargaba. El ángulo del sol había cambiado lo suficiente para que el parche en la mochila ahora fuera claramente visible para el coronel. El fondo negro parecía absorber la luz, mientras que el águila plateada la reflejaba. Debajo del águila, una calavera atravesada por un rayo miraba al mundo con cuencas vacías. Las palabras parcialmente visibles decían «Task Force», con los números ocultos por un pliegue de la tela. Todo el cuerpo de Santos se tensó. Su rostro palideció tan rápido que Rodríguez dio un paso adelante, preocupado. «¿Está bien, señor?», preguntó el sargento, pero Santos no parecía oírlo. Sus ojos seguían fijos en ese parche como si estuviera viendo un fantasma, que en cierto modo lo estaba. «Ese parche», dijo Santos en un susurro apenas audible, aunque se escuchó claramente en el aire inmóvil de la mañana. «Esa unidad no existe». Mendoza, aún en posición de firmes pero confundido por la reacción de su comandante, se atrevió a hablar. «¿Qué unidad, señor? Probablemente solo sea un parche de Airsoft comprado en línea. Venden toda clase de insignias militares falsas para civiles». Pero Santos se acercaba con apuro, su cojera más marcada por la prisa. Se detuvo directamente frente a la mujer, lo suficientemente cerca para ver no solo el parche, sino la manera en que se mantenía erguida, las cicatrices en sus manos, la forma en que sostenía la cabeza. El reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. Su mano fue a su cadera derecha, donde el tejido cicatricial tiraba con dolor recordado. «¿De dónde sacó ese parche?», preguntó con una voz que ahora contenía una mezcla de reverencia y asombro. El rostro de la mujer finalmente cambió. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de sus labios al encontrarse con la mirada de Santos. «Del mismo lugar que usted, Cobra», dijo en voz baja. «Bagdad, 2021». Las palabras impactaron a Santos como un rayo. Su mente voló hacia una operación clasificada que había salido catastróficamente mal. Recordó el humo y el caos, el edificio en llamas, la herida en el pecho que le robaba la vida respiración a respiración, y recordó a la operadora que apareció entre el humo como un ángel vengador. «Sombra», murmuró el indicativo cayendo de sus labios como una oración. «Elena Sombra Vega, pero eso es imposible. El informe decía que murió en acción, Siria, hace 14 meses». La multitud reunida guardaba ahora un silencio absoluto. Incluso la respiración pesada de Mendoza pareció detenerse al comprender las implicaciones de las palabras del coronel. Esa no era una civil cualquiera, ni siquiera una soldado cualquiera, era algo completamente distinto. Una operadora femenina de la unidad más élite del ejército, oficialmente inexistente, parada frente a ellos con ropa civil después de haber sido declarada muerta. La disonancia cognitiva era visible en todos los rostros. «Los informes estaban equivocados, señor», dijo Elena simplemente, como si hablara del clima y no de su propia muerte. «Sucede más de lo que imagina en nuestra línea de trabajo». La mano de Santos tembló ligeramente mientras se extendía, deteniéndose justo antes de tocarla, como si temiera que desapareciera. «Llevé tu moneda conmemorativa por un año», dijo con la voz cargada de emoción. «Di un discurso en tu ceremonia de estrella en Langley,
¿Cómo diablos estás aquí? La pregunta flotaba en el aire cargada de implicaciones sobre operaciones tan clasificadas que generaban informes de muerte falsos y estrellas grabadas en paredes de mármol. Mendoza, aún firme, comenzaba a comprender que había cometido un error terrible, posiblemente irreversible. «Teniente, aléjese de la jefa Vega», ordenó Santos con una autoridad explosiva. La confusión de Mendoza era evidente en su rostro mientras obedecía automáticamente. «Jefa, señor, ella es una civil, no entiendo lo que está pasando». El coronel se volvió hacia él con una expresión que podría haber pelado pintura. «Suboficial jefe Warrant Officer 5 Vega. Pedazo de recluta ignorante. Task Force Phoenix. Comando Conjunto de Operaciones Especiales. La operadora femenina más condecorada en la historia del JSOC». El rostro de Mendoza pasó por una serie de expresiones mientras su cerebro intentaba procesar la información. La mujer a la que había estado manoseando, insultando y amenazando con arrestar no solo era militar, sino que estaba tan por encima de él en la jerarquía táctica que podría haber estado en otro planeta. Santos no había terminado. Su voz se elevó para asegurarse de que todos entendieran la magnitud de lo que presenciaban. 17 años en operaciones especiales. Misiones clasificadas en 7 continentes. Más bajas confirmadas de las que tú llevas días con uniforme, teniente. Ella es la que me sacó de Bagdad cuando todos nos daban por muertos. La operadora que pasó 9 meses detrás de líneas enemigas en Irán, fue capturada, torturada, escapó y cruzó la frontera afgana a pie, y tú acabas de pasar los últimos 15 minutos tratándola como una groupie que quería un paseo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los sonidos lejanos de la base parecieron detenerse en reconocimiento al monumental error de Mendoza. «Jefa Vega, comenzó Mendoza, su voz quebrándose como la de un adolescente. El horror pálido y sudoroso estaba escrito en cada rasgo. «Lo siento, yo no». Elena levantó una mano cortando su tartamudeo. «Usted hizo su trabajo según su entendimiento, teniente», dijo con un tono neutral y profesional. «Pero la próxima vez intente hacer preguntas antes de asumir quién pertenece y quién no». La lección aterrizó con precisión quirúrgica. A su alrededor, varias soldadas asintieron casi imperceptiblemente, reconociendo la verdad más profunda en sus palabras. Las suposiciones que enfrentaban diariamente sobre su lugar en la jerarquía militar. Rodríguez dio un paso al frente, su rostro mostrando la vergüenza profesional de un suboficial veterano que no reconoció lo obvio. «Jefa Vega, en nombre de toda la unidad, le ofrezco nuestras disculpas». La expresión de Elena se suavizó ligeramente. «Evaluaron con la información disponible, sargento, aunque me da curiosidad por qué nadie pensó en revisar mis credenciales antes de escalar hasta amenazas y contacto físico». La crítica, entregada con tono conversacional, tuvo la fuerza de una bofetada. Varios soldados encontraron repentino interés en sus botas, reconsiderando tal vez sus propias suposiciones sobre cómo debería lucir quien pertenece. Pero había más en ese encuentro que una identidad mal interpretada. Al meter la mano en otro bolsillo, Elena sacó una pequeña tableta y tocó la pantalla varias veces. «Felicidades, teniente Mendoza», dijo entregándole el dispositivo. «Es la única persona en esta base que cuestionó mi presencia. Todos los demás simplemente me dejaron pasar». Mendoza recibió la tableta con manos que temblaban ligeramente. Sus ojos se agrandaron al leer la información en pantalla. Un informe de evaluación de seguridad, con su nombre ya ingresado en la sección de personal involucrado. La revelación se propagó como una onda entre la multitud. No había sido un encuentro fortuito, sino una prueba de seguridad deliberada. «Definitivamente su enfoque necesita trabajo», continuó Elena recuperando la tableta, pero su instinto fue correcto. Un civil acercándose a una aeronave táctica debe ser desafiado. Solo necesita aprender la diferencia entre mantener la seguridad y abusar del poder. Luego sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Se la ofreció a Mendoza, quien la tomó como si pudiera explotar. La tarjeta era simple, casi austera. División de Evaluación de Seguridad, Vega, seguida de un número de teléfono y correo electrónico. Pero lo más memorable era la nota escrita a mano en la parte trasera. «La arrogancia es debilidad, la vigilancia es fuerza. Nunca las confundas». Sombra. Sin decir otra palabra, Elena se volvió y caminó hacia el Black Hawk. La multitud se abrió a su paso como el agua. Soldados y contratistas por igual retrocedieron con un respeto recién descubierto. El jefe de tripulación, que había observado todo con creciente reconocimiento, sonrió ampliamente al verla acercarse. «Bienvenida de nuevo, Sombra», dijo ofreciéndole la mano para subir a la aeronave.
Escuché que estabas muerta. Deja de creer todo lo que dicen por ahí, respondió ella, acomodándose en la cabina con la facilidad de alguien que lo ha hecho 1000 veces antes. El jefe de tripulación soltó una carcajada, una de alegría genuina al ver regresar a una camarada que creían perdida. El piloto va a enloquecer cuando te vea. Él voló tu última extracción antes de Siria. El coronel Santos se acercó a Mendoza, que aún seguía paralizado, aferrando la tarjeta de presentación de Elena como si fuera un salvavidas. La expresión del coronel había cambiado de ira a algo más complejo, una mezcla de severidad y enseñanza. Hijo, hoy has aprendido algo valioso, dijo con una voz cargada de experiencia ganada con esfuerzo. Los verdaderos guerreros no necesitan anunciarse, no necesitan pavonearse, ni amenazar, ni hacer grandes demostraciones. La persona más peligrosa en cualquier sala suele ser la que está en silencio, observando todo y diciendo nada. Mendoza asintió, incapaz de articular palabra. Sus ojos iban del coronel al Black Hawk, donde Elena ya era apenas visible a través de la ventanilla. ¿Sabes cuál fue tu verdadero error, teniente?, continuó Santos. No fue desafiarla. Como ella dijo, eso en realidad fue lo correcto. Tu error fue asumir que la fuerza se ve como tú, hombre joven, agresivo, aún sin formar. Viste a una mujer de mediana edad con ropa civil y la clasificaste de inmediato como débil, como alguien que no pertenecía. Esa suposición podría haberte costado la vida en una situación real. Las palabras se hundieron en Mendoza como piedras en agua profunda. Pensó en cada suposición que había hecho, cada juicio basado en apariencias, cada vez que había confundido volumen con autoridad. La realización de cuánto no sabía, de cuánto le faltaba por aprender, era abrumadora. Los motores del Black Hawk comenzaron a encenderse. El zumbido familiar crecía hasta convertirse en un rugido que vibraba sobre la pista. A través de la ventanilla, Mendoza pudo ver el perfil de Elena, revisando equipo con los movimientos automáticos de la costumbre. Se la veía completamente en su elemento dentro de la aeronave que él le había intentado prohibir. Más cómoda ahí que él mismo, a pesar de su uniforme impecable y sus brillantes insignias. Su mano se movió inconscientemente hacia su cuello, tocando las barras de teniente que tan orgullosamente había llevado apenas minutos antes. Ahora le parecían parte de un disfraz, como si estuviera jugando a ser soldado en un mundo donde los verdaderos guerreros a menudo no llevaban insignias en absoluto. Mientras el helicóptero despegaba en una nube de polvo y estruendo, ganando altitud con un giro brusco, Mendoza levantó la mano en un saludo correcto, manteniéndolo más allá del tiempo requerido por el protocolo. Sus ojos siguieron a la aeronave hasta que se convirtió en un punto contra el cielo matutino, llevándose consigo a una guerrera que le había enseñado más en 20 minutos que meses de entrenamiento. Cuando finalmente bajó la mano, encontró al sargento Rodríguez a su lado. «Eso fue algo fuera de serie, teniente», dijo el sargento con un tono cuidadosamente neutral. Mendoza asintió, aún procesando todo lo ocurrido. «Sargento», dijo lentamente, «creo que necesito replantearme muchas cosas sobre cómo estoy enfocando este trabajo». Rodríguez lo estudió por un momento, luego asintió con aprobación. «Esa es la primera cosa inteligente que dice esta mañana, señor. Vamos por un café y le contaré sobre otros operadores que conocí y que tampoco parecían del tipo. El verdadero aprendizaje comienza cuando uno se da cuenta de cuánto no sabe». Mientras caminaban hacia el centro de operaciones, Mendoza notó la chaqueta civil que Elena había dejado sobre una barrera de concreto antes de subir al helicóptero. La recogió con cuidado, sacudiendo el polvo antes de doblarla con la misma precisión con la que doblaría una bandera. El simple acto se sintió como un ritual, un reconocimiento de la transformación que acababa de tener lugar. Más tarde, sentado en el comedor con un café que sabía a goma quemada y libertad, Mendoza sacó la tarjeta de Elena una vez más. El mensaje escrito a mano parecía palpitar con significado. A su alrededor, el caos normal de la vida militar continuaba, pero él se sentía apartado, marcado por su encuentro con un fantasma que resultó estar muy viva. Soldados jóvenes reían y se jactaban en mesas cercanas, sus voces cargadas de la misma confianza excesiva que él había mostrado apenas 2 horas antes. Se preguntó cuántos de ellos necesitarían su propia lección dura, su propio encuentro con alguien que desafiara cada expectativa. Tal vez eso sea parte del viaje, de pasar de ser un simple soldado a convertirse en un verdadero guerrero, de llevar el uniforme a realmente ganárselo. La historia de lo ocurrido esa mañana se esparció por la base como fuego salvaje. Cada narración añadía nuevos detalles o enfatizaba distintos aspectos. Algunas se enfocaban en la humillación de Mendoza,
otras en la revelación de la identidad de la jefa Vega. Pero para quienes estuvieron presentes, que presenciaron todo el encuentro, la verdadera historia estaba en la transformación que presenciaron. La arrogancia de un joven oficial destrozada y reconstruida en algo más fuerte, más humilde, más consciente. Era un recordatorio de que el ejército es más que rangos y reglamentos, más que uniformes y protocolos. Se trata de personas que se han ganado su lugar a través del sacrificio y la habilidad, sin importar cómo se vean o lo que otros supongan. Mendoza guardó la tarjeta de Elena en su billetera por el resto de su despliegue y mucho después. En los días difíciles, donde el ego amenazaba con nublar su juicio, la sacaba y releía ese mensaje escrito a mano. La arrogancia es debilidad, la vigilancia es fuerza. Nunca las confundas. Las palabras se convirtieron en su piedra de toque, un recordatorio del día en que aprendió que los héroes no siempre usan capas ni uniformes, que a veces caminan entre nosotros con ropa sencilla y dignidad silenciosa, esperando que alguien tenga la sabiduría de verlos por lo que realmente son. Y quizá lo más importante, aprendió que las transformaciones más profundas a menudo nacen de nuestros mayores errores, si somos lo suficientemente humildes para aceptar la lección. La historia de Elena nos recuerda verdades fundamentales que a menudo olvidamos en nuestras vidas diarias. Nos enseña que nunca debemos juzgar las capacidades de las personas basándonos en apariencias superficiales. Nos muestra que los prejuicios no solo dañan a quienes los sufren, sino que privan a toda la sociedad de contribuciones valiosas. ¿Te ha inspirado esta historia? ¿Conoces a alguien cuyo talento ha sido subestimado debido a prejuicios sobre género, edad o apariencia? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás viendo y si alguna vez has tenido que demostrar tus habilidades cuando otros las subestimaron. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like y suscribirte a Historias Humanas para más relatos increíbles de personas que desafiaron las expectativas y transformaron sus vidas.